Bienvenidos a Pulso Político, soy Carlos Rabascal. El día de hoy, como nos habíamos comprometido, seguimos tratando temas de interés y hoy el turno es sobre el Yasuní ITT. Recordemos que el jueves de la semana pasada, el presidente de la República en cadena nacional de televisión le comunicó al Ecuador y al mundo la decisión de dar por terminado este programa o proyecto emblemático del país que es el Yasuní ITT. ¿Por qué el gobierno llegó a esta decisión? ¿Es lo más conveniente para el Ecuador? ¿Es lo más conveniente para el ecosistema a nivel mundial? ¿El Ecuador está privilegiando la lucha contra la erradicación de la pobreza o está abandonando un mensaje que era de construir conciencia ciudadana a nivel mundial, de cuidar nuestra casa grande, que es el planeta Tierra? Para debatir y discutir este tema, veamos a quienes hemos invitado. Walter Spurrier, máster en Ciencias Políticas, asesor del directorio de la Cámara de Industria de Guayaquil, miembro del Observatorio de la Política Fiscal, vicepresidente de Fundación Esquel. Franklin Ramírez, sociólogo, profesor investigador del Departamento de Estudios Políticos de la Flaxo Ecuador, especialista en temas de participación ciudadana, movimientos sociales y democracia en Ecuador y en los países andinos. Ha sido profesor invitado en la UNAM, México, la Universidad de Calabria, Italia, y la Universidad de Lyon, en Francia, entre otras universidades. Joan Martínez Alier, economista catalán, investigador del St. Anthony College de Oxford y profesor emérito en la Flaxo Ecuador, entre otras importantes universidades del mundo. Miembro fundador de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica y de la Asociación Europea de Economía Ambiental. Miembro del Comité Científico de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Ha sido impulsor del ecologismo político en España. Carlos Viteri Gualinga, antropólogo de profesión. Fue secretario ejecutivo del Instituto para el Desarrollo Regional Amazónico, ECORAE. Formó parte de la creación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía, entre otras organizaciones sociales. Asambleísta nacional, presidente de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales. Bueno, ellos son nuestros invitados y les doy la bienvenida. Joan, gracias por estar con nosotros. Carlos, gracias por estar con nosotros. Franklin, igualmente. Walter, gracias por haber venido desde Guayaquil a la mesa de Pulso Político. Pero los invito a ustedes, amigos, y a ustedes, amigos televidentes, que veamos, porque Mariuxi, que está aquí con nosotros, nos ha preparado la siguiente antesala para entrar a debatir este tema. Mariuxi, ¿qué nos tienes en relación a la decisión del gobierno? ¿El gobierno deja un mensaje de construcción de una conciencia ciudadana del mundo para cuidar nuestro planeta o se va por lo práctico para luchar y erradicar la pobreza? Mariuxi. Buenos días, Carlos y amigos de Pulso Político. El Yasuní es una zona que tiene una enorme biodiversidad como producto de no haber sido afectada por la glaciación, que la hace especialmente rica en términos de vida. El Parque Yasuní, creado en 1979 y declarado Reserva Mundial de la Biosfera 10 años más tarde, abarca 982.000 hectáreas de la cuenca del Alto Napo. Para hacer una referencia de su enorme biodiversidad, podríamos decir que en un solo árbol del Yasuní puede haber un mayor número de especies de escarabajos nativos que en toda Europa. En una hectárea del Yasuní hay un mayor número de especies de árboles nativos que en toda América del Norte. Allí viven pueblos no contactados, pueblos libres en aislamiento voluntario. Los Tagaeri, los Taromenane o los Oñamenane, que forman parte de la nacionalidad Waorani. El proyecto ITT, siglas tomadas del nombre de los 3 pozos de explotación perforados en la zona, Ixpingo, Tambo, Cocha y Tiputini, fue una de las iniciativas del gobierno ecuatoriano para luchar, entre otras cosas, contra el calentamiento climático. Se trató de no explotar unos 850 millones de barriles de petróleo situados en el parque. La explotación de este petróleo pesado de 14 grados API significa para el Estado un ingreso que fluctuaría entre los 18.000 millones de dólares. El Parque Yasuní traspasa nuestra frontera y el Perú ya está explotando el petróleo de su lado del parque.
Además, desde el 2001, el bloque 14 y el bloque 16, que se encuentran dentro del Parque Nacional Yasuní y en territorio guaraní, están concesionados a las compañías Oxy, Andes y Repsol YPF. Ecuador, partiendo del principio de corresponsabilidad por los problemas ambientales y de los pueblos ancestrales de la Amazonía, pidió a la comunidad internacional, a cambio de no explotar el petróleo del Yasuní, una contribución cercana al 50% de los ingresos que se podría conseguir si se explotara este petróleo. La propuesta era sin duda revolucionaria, como otras decisiones que se ha tomado en este gobierno relacionadas con soberanía. Por ejemplo, somos territorios sin bases militares extranjeras. Hemos sido importantes promotores de una nueva integración regional y tenemos en nuestra Constitución plasmado el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, la misma Constitución que dicta que los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral, irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. Y la decisión actual por el Plan B, que representa la explotación del Yasuní y Teté, hace que el Estado tenga ahora un enorme reto humano. Nuestro país requiere de recursos económicos para dinamizar su economía, generar ingresos para el Estado y para mejorar la situación de los ecuatorianos más necesitados. Hoy por hoy, en el Ecuador ya se está utilizando tecnología de punta, no convencional para la explotación petrolera, que ya ha sido probada en el campo Pañacocha, donde se ha visto minimizado el impacto ambiental. Pero también es verdad que no solo la explotación petrolera en sí es la mayor responsable de la destrucción de la selva, sino los colonos que se establecen alrededor de los nuevos bloques petroleros, por lo que de nada serviría que las compañías utilicen altas tecnologías y estrictos estándares ambientales si su incursión incentiva el acceso de colonos. El argumento oficial dice que es posible limitar dicha colonización, ya que no se construirán carreteras y que todo se movilizará por vía aérea y fluvial. La humanidad enfrenta el desafío de lograr la sostenibilidad de la oferta de los recursos hídricos para la satisfacción de las necesidades humanas y garantizar la de los ecosistemas naturales para el logro del desarrollo humano sustentable y la calidad de vida de la generación presente y de las futuras. Es por ello que el análisis profundo de la decisión de explotación del Yasuní adquiere primordial relevancia para el Ecuador y el mundo. Gracias, Mariuxi Rodríguez, y por cierto, cada día te estás pareciendo más a la Mona Lisa. Parece que te bajaste del cuadro y nos diste este informe. Vamos, comienzo con Franklin. Franklin, esto fue un proyecto, un programa realmente revolucionario, no solo en el Ecuador, fue en el mundo. Era enrostrar esta realidad de la necesidad de cuidar el medio ambiente con las actitudes y el comportamiento, sobre todo de países que se autodenominan desarrollados o que tienen crecimiento o que tienen una riqueza, pero a partir de depredación de la naturaleza. El Ecuador entendió esto y puso este programa, y este programa dijo: vamos a mantener bajo tierra el petróleo, pero a cambio necesitamos que se genere esta corresponsabilidad. El presidente de la República, el día jueves, jueves de la semana pasada, cuando anunció esta decisión, tuvo algunos elementos importantes a considerar. Uno, el discurso lo dirigió a los jóvenes específicamente. Dos, resaltó esta corresponsabilidad. Dijo: hemos fracasado, pero el mundo nos ha fallado. ¿El mundo le ha fallado al Ecuador, o el Ecuador se baja de esta iniciativa para retomar una iniciativa pragmática que es luchar contra la erradicación de la pobreza? Efectivamente, la iniciativa Yasuní Teté constituye una propuesta revolucionaria que innovó en diversos sentidos el combate al calentamiento global, la protección de la diversidad y además del problema de la pobreza y la desigualdad, incluyendo todo el tema de la protección a los pueblos no contactados ahí presentes. Desde un inicio, la iniciativa excedió el ámbito de la gobernanza estatal nacional y supuso un proyecto de escala regional y global. Fue pensado bajo este concepto de una responsabilidad común de la humanidad, de los distintos gobiernos, países y sociedades respecto al mantenimiento de un espacio fundamental para la preservación
de la biodiversidad y por lo tanto colocó un concepto clave en el centro del debate, que es el concepto de bienes comunes de la humanidad. Bienes comunes, bienes globales, cuya gestión, cuya protección encierra, sin embargo, un riesgo y un límite, y es que precisamente estos bienes comunes no caen sobre la soberanía de ningún Estado y competen al interés del conjunto de la humanidad. Entonces, cuando se plantea que efectivamente el proyecto Yasuní-TT ha fracasado y se responsabiliza de aquello solamente a una parte del planeta, me parece que se obvia que tanto el gobierno como los diferentes estados en el norte, la sociedad, los movimientos sociales, yo diría las coaliciones políticas que vienen sosteniendo desde hace al menos una década con fuerza esta tesis de tenemos que defender bienes comunes globales, agua, oxígeno, biodiversidad, estas coaliciones en su conjunto se han visto derrotadas, han fracasado en este intento y ahí queda por evaluar específicamente las partes de responsabilidad de cada uno, pero ciertamente es una pérdida, es una quiebra a nivel de proyectos políticos de cambio de la matriz productiva, del eje de la matriz de producción capitalista. De este fracaso el que encierra una tristeza. Pero en ese punto, Frank, el gobierno no está renunciando al cambio de la matriz productiva. El gobierno lo que dice es, explotemos esto transitoriamente para llegar al cambio de la matriz productiva y dejar la economía extractivista. Lo está viendo como un camino, como un tiempo, como un umbral de tiempo a efectos de decir, estos recursos me sirven para luchar para erradicar la pobreza, mientras hago todo esto y genero el cambio de la matriz productiva. Sí, efectivamente, pero el problema es que la iniciativa Yasuní-TT se ha colocado como un símbolo que excede la dinámica política nacional, está colocado en el debate regional y global con respecto a nuevas formas de generación de energía, de producción y sobre todo de corresponsabilidad sobre la protección de los bienes comunes globales. A tu criterio, entonces, ¿el gobierno nacional se aleja de ese reto histórico de haber producido esa conciencia mundial? Me parece que la concientización colectiva global se ha producido, pero que esta decisión pone en riesgo su viabilidad en el corto y mediano plazo. Tú representas a un pueblo indígena y representas a pueblos ancestrales. En ese sentido, ¿cómo te sientes tú frente a esta posición del gobierno nacional? Sí, efectivamente, yo creo que la decisión dolorosa, compleja del gobierno nacional es una decisión que debemos tomarla con serenidad, con absoluta serenidad, sin pensar, sin olvidarnos de las grandes urgencias, de las grandes necesidades que existen en nuestra Amazonía. Y te digo, desde la perspectiva de los pueblos ancestrales, que dicho sea de paso, en el pasado reciente, y me refiero antes de este gobierno, la Amazonía, ¿qué recibía de la actividad petrolera? Recibía solamente la basura, la contaminación. Recibía todo lo que significa los conflictos. De tal manera que en estos últimos 6 años hemos visto que esa política ha dado un giro sustancial, en donde por primera vez en toda la etapa petrolera la Amazonía empieza a recibir aquello que siempre reclamó a través de paros, a través de huelgas, ¿no? Atención para servicios básicos. Si bien buena parte de estas necesidades básicas empiezan a ser respondidas, pero todavía somos la región con la mayor incidencia de la pobreza extrema. Todavía somos la región donde comunidades enteras, sobre todo comunidades ancestrales, carecen de servicios básicos fundamentales. Desde ese punto de vista, pues, aparece como una oportunidad. Pero por otro lado, hay quienes sostienen que el principal patrimonio de la naturaleza es la vida del ser humano. Joan Martínez. Bueno, yo quiero darle 2 ideas para empezar. Una, en parte es verdad que el mundo le ha fallado al Ecuador, y particularmente a Alemania, ¿no? Particularmente Alemania. Sí, porque el Parlamento alemán aprobó en junio de 2008, unánimemente casi, una moción a favor de esta iniciativa. Luego cambió el gobierno y el ministro de Cooperación alemán, Dirk Niebel, del Partido Liberal, como partido de derecha, lógicamente está por extracción de petróleo y no dejarse llevar por estas que llamaría él en alemán pendejadas, supongo, ¿no? De dejar el petróleo en tierra. O sea, primero el presidente no fue, tendría sus razones, pero no fue, y luego boicoteó, digamos, la primera comisión, ¿no? Con gente muy competente. Yolanda Cacabatze tiene una posición, es una señora que yo creo, la conozco bien, pero digamos, no es que sea una radical, pero tiene una posición en el mundo de la conservación internacional
muy importante, presidenta de WWF. Y luego fue sustituida por gente mucho menos influyente en estos temas. En lo otro que usted me dice, yo creo que mucha gente pobre y mucha más gente indígena en el mundo, que no son pobres, sino más bien empobrecidos, ¿no?, son los que han defendido el ambiente. Y en Ecuador está lleno de casos. Por ejemplo, en INTAC, por ejemplo, quien ha defendido los manglares contra mujeres, ¿no?, viviendo en los manglares. En Sarayaco, quien defendió contra la explotación petrolera, pues la gente de Sarayaco. Y uno podría aquí pasarse media hora dando ejemplos de Ecuador, de Perú, de Brasil. Por ejemplo, Chico Méndez es una persona latinoamericana brasileña que el año 88 lo mataron por defender el bosque en el Acre, ¿verdad? Ahora, la pregunta, Joan, es, Entonces, ¿no usted existe un antes y un contrapone. después? Pero usted contrapone pobreza y medio ambiente. No, la lucha contra la pobreza exige la defensa del ambiente porque todos dependemos de la naturaleza. Eliminando naturaleza no se acaba con la pobreza, nos estamos empobreciendo de cara al futuro y la gente que le quitan su tierra pues ya la empobrecen ahora. Sí. Esto es lo que ocurre con la minería. En América Latina hay una organización que cuenta los conflictos. Hay 186 conflictos, algunos con muertos, en América Latina en este momento por minería a cielo abierto. Y al otro lado de la frontera con los achuar, en Perú, porque en Perú está pasando lo de aquí, o peor. Están explotando ya. Está peor, sí. Pues allí están llenos de cadmio, están protestando, querían llevar al juicio a la OXE, etcétera, ¿no? O sea, es un problema que no hay que verlo tan, quizá, bueno, yo hablo como extranjero, como catalán. Usted ha mencionado la Repsol, que también es de España, o sea, no es tan raro que haya aquí una intervención internacional, pero creo que es un problema, o sea, defender la naturaleza lo hace muchas veces la gente más pobre porque directamente depende. Ok, gracias, Joan. Solo una aclaración, Joan. Yo no contrapongo el tema de la pobreza frente al medio ambiente. Es lo que nos están poniendo en el debate realmente para analizar. El propio presidente de la República lo pone y la discusión en las redes sociales es medio ambiente versus cómo erradicar la pobreza en el Ecuador. Ahora, y esto me lleva a la siguiente pregunta, Walter. Joan dice, el presidente Correa más bien es que le ha fallado al mundo, pero el presidente Correa puntualiza y dice, es que mi principal responsabilidad no es con el mundo, mi principal responsabilidad es con los pobres del Ecuador. Bueno, sí, yo pienso que la propuesta de Correa, el punto más positivo fue poner en la agenda mundial el conflicto que hay entre explotación y medio ambiente. Entonces, ponerlo en la agenda. Pero yo siempre fui muy pesimista en que se logren resultados. Siempre desde que salió dije, va a fracasar. Porque es a la vez mucho y tampoco. Es mucho en el sentido de que tratemos de ir hacia atrás y veamos desde un ámbito comparativo. Hay muchas áreas en el planeta que deberían preservarse, pero muy pocas de esas áreas tienen petróleo. Entonces, el Ecuador pide algo, un sacrificio o una compensación en la comunidad internacional para la protección del Yasuní, muy superior de lo que una propuesta similar en el África de lo que pedirían, porque ellos dirían para que no haya explotación maderera. Entonces, en ese sentido, a mi criterio, para la comunidad internacional, es decir, ¿qué puedo hacer yo con ese dinero? ¿No? Puedo ayudar a este programa, pero puedo ayudar con menos dinero o ayudar a un área tanto o más importante y más grande en otro continente. Pero bueno, fue iniciativa del Ecuador plantearla, ese es su mérito. Y tampoco porque realmente no pidió el Ecuador la mitad de los fondos que tendría de la explotación petrolera. Eso se basa en un cálculo muy conservador en las reservas de un producto, de un petróleo y de yacimientos que una vez que se detectaron, no se siguió invirtiendo para ver su extensión, porque para qué invertir sabiendo que existen y toda inversión no se iba a recuperar, porque no se iba a explotar. Y en segundo lugar, en base a un precio de petróleo que era el 40% de lo que está ahora, de 40 a 100. Entonces, realmente, si de pronto la comunidad internacional hubiera hoy decidido decir al presidente de Correa, aquí está la plata que usted pidió, el presidente va a decir, me tomaron la apuesta, yo solo estoy recibiendo alrededor del 7% del dinero que iba a sacar de explotar los yacimientos. Entonces, en ese sentido, yo lo veía muy poco probable. Hubo muchos esfuerzos, no quiere decir que era imposible lograrla, pero yo pensaba que era muy cuesta arriba lograr el éxito de la propuesta. Ahora, me voy a una ronda adicional para que Joan pueda contestar, Juan Carlos. A ver, Joan, usted mencionó Copenhague y comentó un tema, dice, el presidente no fue, y un poco
nos da a entender que el presidente se baja de la camioneta en ese sentido y él mismo genera la ruptura del tema de que esto no tenga éxito. Pero, sin embargo, de aquello, en Copenhague estuvo Estados Unidos, estuvo Barack Obama, pero Estados Unidos con Europa son los mayores aportantes a la contaminación del mundo, el 70%. Y Estados Unidos no es suscriptor del protocolo de Kioto que habla de la disminución de los gases, de la emisión de los gases invernaderos, y ni siquiera han llegado, creo que a niveles del 5%, en ese sentido. Y cuando a Estados Unidos se le pregunta por qué no firman el protocolo de Kioto, dice, porque si suscribimos el protocolo de Kioto, nuestra energía se va a encarecer y vamos a afectar la economía interna. Sí. En ese sentido, no hay una hipocresía entonces en el mundo, y frente a mantener nuestro petróleo bajo tierra, que apenas vamos a explotar el 1 por 1000, cuando el planeta se va a seguir degradando. Lo que pasa es que la economía, cuando se dice la economía, hay que ver primero que es verdad los dólares que hay, ¿no? Si serán 18.000, como ahora se dice, o 7.000, como se decía, digo, 7.000 millones o 18.000, de repente ha subido, y en general, ¿no? Y cuando Obama habla de la economía, quiere decir los dólares. Pero bueno, hay lo que los economistas llaman daños no contados, externos, ¿no? Y hay un montón en una cosa así. Todo lo que se está destruyendo de biodiversidad, que no se puede ni poner un número en dólares, porque no sabemos ni lo que hay, etc. Entonces, yo le quería replicar al señor Spurrier que yo creo que este tema de hacer las cuentas olvidándose de esto es olvidarse del debate realmente, porque si todo el petróleo que hay en el mundo, carbón y gas, se quema con la velocidad actual, lo que está ocurriendo es que estamos ya a 400 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera, estábamos a 360 cuando se firmó en Río esto, que el primer tratado, o sea, solamente, ¿no? ¿Cuánto ha pasado? 40 años, estamos, o menos, ¿no? Estamos subiendo, sí. Y por tanto lo que hay que hacer es dejar el petróleo en tierra. Y hay gente en Nigeria, en San Andrés, en Colombia, en muchos lugares del mundo, muchos 10 o 12 que le podría citar ahora, que precisamente están diciendo, dejemos el gas del fracking en Francia en tierra, dejemos el petróleo en tierra en el Madrid en Bolivia, y sobre todo en Nigeria, porque es un horror lo que ha hecho la Shell. Gracias, Joan. Vámonos a ir a un corte, pero no haga zapping porque vienen los avances de lo que trataremos en el segundo bloque de Pulso Político. Veamos. ¿Sabe cuántos objetos que utiliza en su diario vivir están hechos con petróleo? Y más adelante conozca cómo nuestro país piensa salir del extractivismo y diversificar su matriz productiva. Con lo cual se podrá dotar de servicios básicos a toda la Amazonía y en general a todo el país. Estamos de vuelta, amigos televidentes. Recordamos que esto es Pulso Político. Soy Carlos Rabascal y estamos debatiendo sobre el tema Yasuní ITT a raíz de que el presidente de la República comunicó al Ecuador y al mundo la decisión del gobierno ecuatoriano de dar por terminado el programa ITT. Walter Spurrier, tú me estabas pidiendo un punto de orden y luego voy con Carlos Viteri y con Franklin Ramírez. Sí, primeramente una reflexión. Me siento de lo más extraño en un panel en TC coincidiendo con la posición del presidente de la República. Pero en este punto también yo comparto la posición del presidente. Yo estoy plenamente de acuerdo que debemos tratar de eliminar, reducir sustancialmente y dar marcha atrás en el uso de petróleo y carbón en el mundo, porque estamos haciendo un gran daño a la biosfera. Yo no creo que debemos hacerlo unilateralmente. O sea, nosotros los que un área que va a significar un futuro y nos va a preservar la situación económica, como ya veremos más adelante, cuando en alguna otra pregunta, sea el Ecuador el que unilateralmente decida no explotarlo. Y por eso el presidente dijo, por lo menos que compartan algo los demás países. Yo tengo una gran esperanza. Hace 40 años no hubiéramos tenido un panel como este. Nadie le interesaba, o muy pocos le interesaba la parte ecológica. Y el presidente se dirige a los jóvenes porque probablemente cuando ellos estén gobernando, el mundo va a tener reglas más claras en ese sentido. Pero no unilateralmente, es el punto básico. Gracias por ese punto de orden. Señores, hay una pregunta de una ciudadana en la calle. Veamos qué nos pregunta, que tiene que ver con este tema, pero una reflexión. Buenos días, yo soy una ciudadana brasileña y bueno, en Brasil tenemos mucha experiencia, ¿no? En la explotación petrolera, somos los que más explotamos la Amazonía
Y bueno, con base en la explotación y con base en la experiencia brasileña pregunto, ¿no? O sea, porque tenemos muy malos legados, ¿no? O sea, muy malos resultados en Brasil. Y pregunto entonces acá, ¿para qué? O sea, explotar el Yasuní acá y bueno, ¿y qué piensan hacer con el dinero después? Ya que en Brasil, por ejemplo, nosotros nunca vimos el dinero de la explotación petrolera. No sé si mi portugués sea bueno. Lina Magaes, muchas gracias. Voy donde Carlos Viteri. Esta es una pregunta y esas dudas te las traslado a ti, porque tú eres uno de los protagonistas importantes. Tú representas a los pueblos ancestrales, pero permíteme también leer lo que el señor Luzurraga, de Luzurraga, me manda por Twitter, que me dice cómo nos pueden garantizar que después de explorar esta parte no van a ingresar más al Yasuní, y continúa, qué van a hacer con las especies y tribus sin contactar que puedan encontrarse en la zona. Carlos Viteri. Mira, yo creo que la decisión del presidente, justamente por la ausencia de respuesta concreta de parte de los países que más contaminan el planeta, no significa automáticamente el renunciamiento a la defensa del medio ambiente, no significa el renunciamiento al cumplimiento de los derechos de los pueblos en la Amazonía. O sea, de ninguna manera, hay que superar la visión blanco y negro, la visión maniqueísta, ¿no? En ese sentido, pues, es sumamente importante entender que la inversión de los recursos del petróleo para temas de buen vivir, quiero decir, servicios básicos, educación de calidad, infraestructura vial, ya lo estamos viendo en estos 6 años. Y quiero responder en ese sentido a la ciudadana brasileña, que dice que nosotros no vimos en la Amazonía. Nosotros en la Amazonía, hasta antes de este gobierno, jamás vimos los recursos o los beneficios del petróleo, solo la contaminación y la basura, ojo. Si justamente la Amazonía, y creo que muchos ciudadanos del país, hemos clamado para que la actividad extractiva sea una actividad que minimice al máximo el impacto y maximice el impacto social. Y es justamente eso lo que estamos viendo. De tal manera que los beneficios del petróleo ya hemos empezado a vivir en la Amazonía y es importante que aquello se fortalezca. Y por otro lado, tenemos afortunadamente una constitución de las mejores del mundo, que aparte de garantizar los derechos de la naturaleza, establece garantías explícitas, garantías taxativas del derecho de libre determinación de los pueblos, lo cual tiene que cumplirse y de eso tenemos que ser vigilantes. Gracias, Carlos Viteri Gualinga. Voy donde Franklin Ramírez. Franklin, ¿coincides con la inquietud de la ciudadana brasilera en el sentido de esa duda? Sí, efectivamente, digamos, nada garantiza que determinado volumen de explotación petrolera contribuya a resolver los problemas de la pobreza. Esto requiere mucho control social, un diseño adecuado de políticas públicas, transparencia en el manejo de los recursos públicos, formas innovadoras de gestión de estos recursos, etc. No hay ninguna garantía. Esto queda claro. Efectivamente, lo que el presidente ha anunciado es que hay un problema en la liquidez, en los modos de financiamiento del presupuesto público, y luego de 6 años de la iniciativa se acude a unos recursos que están ahí, y esto es un argumento perfectamente válido y legítimo. La duda que queda ahí es si efectivamente aquello, cómo va a ser canalizado, no solo, diría yo, no solo al problema de la resolución de la pobreza, sino en relación a una de las principales promesas de campaña política del gobierno, que es el cambio de la matriz productiva. ¿En qué medida efectivamente los recursos que están surgiendo, que existen en el país, y aquellos que se pueden generar desde la explotación del petróleo en el ITT, van a ser reinvertidos, canalizados y van a orientar un eje de acumulación que diversifique la matriz productiva? Pero Franklin, esa es una interrogación que estás poniendo. ¿No se aleja de la realidad? Te planteo, con todo el respeto, ¿no se estaría alejando de la realidad del país cuando el presidente de la República dice el 50% de nuestro país no tiene agua potable, el 50% del país no tiene alcantarillado, y esa duda en qué se va a usar los recursos? No, ya el gobierno no ha dado muestra de buena utilización de los recursos cuando renegoció los contratos petroleros y cuando reestructuró la deuda externa y se llena la boca diciendo, señores, este dinero que lo recuperé y reivindiqué los derechos de la ciudadanía, lo he usado en salud y lo he usado en educación. Pregunto. Sí, efectivamente, pero digamos, uno de los debates, de las disputas políticas fundamentales, aquí no solo está la decisión del gobierno, hay grupos de interés, hay lobbies, hay grupos económicos, grupos de poder, que van a disputar la reorientación de ese excedente. Esto excede la voluntad política del gobierno y requiere mucho más compromiso de la Asamblea Nacional, de la ciudadanía, para observar efectivamente si se canaliza
estos recursos adecuadamente, insisto, no solo al problema que es fundamental, en esto el presidente ha sido muy claro, al problema de la superación de la pobreza, sino a otra de sus ofertas principales de campaña, que es el cambio de la matriz productiva, pero conservando el modelo productivo que reposa en la explotación de recursos naturales y sin diversificar la matriz hacia otros sectores de la economía, hacia una cierta industrialización, hacia nuevas áreas de la economía. Podría suceder perfectamente aquello. Voy donde Joan. ¿Crees, Joan, que se está poniendo en riesgo ese cambio de la matriz productiva, considerando que en el 2016 el gobierno ha dicho ya es una realidad el cambio de la matriz energética que forma parte de esa matriz? Yo veo mucha gente que se está decepcionando, incluso algunas personas que han estado ¿En el gobierno? El gobierno hasta hace pocas semanas. ¿Te refieres a Juan del Falconi cuando habla de los zombies? No me toca a mí decir el nombre de nadie, pero obviamente, ¿no? Si uno mira el 2006 y ahora ha perdido ya a 3 o 4 cuadros importantes, porque es una paradoja, ¿no? Salirse del extractivismo con más extractivismo es una paradoja que no todo el mundo se lo va a creer. Más aún cuando se dicen, obviamente, falsedades, porque, en fin, o cosas poco prudentes, como decir que se va a extraer lo que sean, eran 850, usted el otro día los llevó a 1.000 millones de barriles, ¿no es verdad? Pero ¿cómo se van a extraer esto con el 1 por 1.000 de 200.000 hectáreas, ¿no? Que si no me sale, ¿no? Que son como 200 hectáreas. Y por tanto yo creo que el debate tiene que continuar y la Constitución, como usted dice, tiene hasta artículos que permiten una consulta popular, aparte de lo que la Asamblea diga, pero por fuera de la Asamblea, y esto es lo que está hoy en las noticias, no aquí, yo lo he mirado fuera en el mundo, que el señor Julio César Trujillo ha presentado una pregunta, donde dice, yo tengo aquí, ¿está usted de acuerdo que el gobierno ecuatoriano mantenga el ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente bajo el suelo, el petróleo? Y luego, si ustedes, los ecuatorianos, les llega la posibilidad de votar esto, votarán como quieran, ¿no es verdad? Si votaran que sí, volvería esto a ponerse también en el tapete económico internacional. Ya vamos al tema de la Constitución en el otro bloque y el tema de la consulta popular. Walter, ¿qué tienes que opinar sobre lo dicho por Joan? Bueno, lo del 1 por 1.000 que lo hablen los técnicos petroleros. Yo no sé cómo van a hacer eso con 1 por 1.000. Su cálculo del hectareaje me parece muy sensato lo que usted está diciendo, no conozco. Pero la parte económica es la siguiente. Este gobierno ha basado el crecimiento económico y su programa social en uno de los pilares, los ingresos petroleros, que se han visto fortalecidos por alto precio del petróleo que ha tenido durante todo este gobierno. No se ha dado antes en la historia, desde que tenemos petróleo, que durante tantos años el precio del petróleo haya estado alto o se haya mantenido a un nivel tan elevado. Pero resulta que en algo que ha fracasado la política petrolera de este gobierno ha sido en detectar nuevas reservas que lleguen a compensar a las que se han utilizado. En descargo, tampoco los gobiernos inmediatamente anteriores encontraron más crudo. La propia previsión oficial es de que hoy en su política está tratar de incorporar a la producción los pequeños campos marginales alrededor de los centrales que producían o optimizar la producción de los campos principales, pero ellos prevén una caída en la producción que llega a ser tipo 8% anual a partir de mediados de la presente década. El presidente, eso es lo que se ha publicado y el presidente probablemente en base a estudios que no los ha dado a conocer, ha dicho de manera muy suelta por allí de que se prevé que bajo esa tendencia habría una crisis fiscal en el año 2020. ¿Y a eso tú le sumarías lo que publicaste en tu artículo diciendo que la 11ª ronda ha sido un fracaso? Esa es la esperanza de poder aumentar a mediano plazo la producción petrolera a través de incorporar nuevas áreas en el suroriente, fracasó porque ahora lo único que se ha dicho únicamente es que van a prorrogar el plazo para su reapertura, pero significa un plazo tan largo de que van a tener que reestructurar la propuesta porque no hay interesados en las condiciones que en el Ecuador busca los nuevos capitales. Entonces, bajo eso, lo que tiene el gobierno es, para evitar llegar a una calamidad petrolera, va a tener que incorporar los yacimientos que tiene a la mano, los que no estaban previstos explotar. El uno es el ITT, el otro es el Pungurayacu de crudos extrapesados. Y yo he apoyado esa tesis. Apoyo esa tesis porque yo pienso que algo que ha sido un bien enorme que hemos tenido los ecuatorianos es una estabilidad económica durante una década.
Si llegamos a tener una crisis y perder lo que hemos avanzado y los ahorros que hemos tenido y volver a una situación como la que tuvimos a fines de siglo, sería calamitoso. Yo por eso me he manifestado a favor de la explotación del ITT. Ok, definitivamente la visión económica del gobierno nacional juega un eje clave en este tema o en su decisión. Ahora, pero veamos cómo ha beneficiado o ha perjudicado el petróleo a la economía nacional. Veamos lo que nos tiene Javier Rosero. Fue solo hasta el año 2010 con la reforma a la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Régimen Tributario Interno que las operaciones de extractivistas en el país permitieron que las localidades impactadas por estas actividades se desarrollen. Así, por ejemplo, el 12% de las utilidades de las empresas petroleras privadas y el 12% de los excedentes de las empresas petroleras públicas son destinados a obras para las comunidades impactadas por la explotación petrolera. Argumentando desarrollo para la nación, el gobierno ecuatoriano indicó iniciará trabajos en los campos Tiputini, Tambococha y en un tercer momento Ispingo, que se encuentra en el Yasuní. Con lo cual se podrá dotar de servicios básicos a toda la Amazonía y en general a todo el país. Y podemos ser el primer país de América Latina en tener todo el territorio atendido con esos servicios básicos, con lo cual se evita mortalidad infantil, morbilidad, etc. Según el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, los ingresos generados por la venta del petróleo en los primeros 6 meses de 2013 fueron de cerca de 742 mil millones de dólares. Expertos concuerdan que una explotación adecuada del campo Yasuní permitirá sacar petróleo sin mayor impacto, favoreciendo al país. Salir de la pobreza significa saltar del mundo subdesarrollado en que estamos al mundo desarrollado, y eso implica por lo menos 2 generaciones. Lo que sí va a hacer el ITT es ayudar hacia esa dirección. Pese a que el ingreso por la explotación del 1 por 1000 de los campos del Yasuní sería de 18.292 millones de dólares, hay quienes creen que el verdadero interés, más allá del rédito económico, debe ser conservar la biodiversidad y bienestar del lugar. Yo creo que el interés nacional está en precautelar no solamente el medio ambiente, sino la vida de la gente que está allí en esos suelos patrios. Nuestra posición primera es oponernos aquí en la legislatura el que se declare de interés nacional el extraer el petróleo. Si eso falla, evidentemente las organizaciones sociales van a pedir con seguridad una consulta popular. En la controversia de quienes se oponen a la explotación petrolera y quienes apoyan esta actividad realizada responsablemente, el propio presidente de la República ha indicado que así como se quiere a la naturaleza, se quiere eliminar la pobreza del país. Tendría que tener criterios ambientales mucho más elevados para hacer la explotación, pero también es esta zona, la zona del Yasuní, es una de las zonas ecológicas más sensibles del mundo. Menos del 1 por 1000, afirman, será el perímetro de explotación petrolera del campo Yasuní. Petroamazonas aspira a que el área empiece a producir en el 2013, con 18.000 barriles diarios de crudo. Pulso Político, Javier Rosero. Gracias, Javier Rosero. Voy donde Franklin Ramírez. Franklin Ramírez, el plan del buen vivir se fundamenta en una economía social para erradicar la pobreza, para disminuir las desigualdades, y Dios quiera que algún día como país eliminemos las desigualdades. Pero para eso el eje estratégico que plantea el país y que ha planteado el Movimiento País y el proyecto político del presidente de la República desde los inicios es redistribuir los recursos adecuadamente, y se refiere a los recursos del Estado ecuatoriano. El gobierno ecuatoriano, de esa visión económica, social que se ha planteado en sus programas de gobierno, ¿se está alejando con su decisión, se está alejando de esa visión? Te pregunto. No necesariamente, digamos, desde la renegociación de los contratos con las petroleras, con las telefónicas, la renegociación de la deuda externa, la reorientación de la política tributaria para generar mayores excedentes y capacidades redistributivas del Estado. Me parece que eso ha sido un eje estable en la política gubernativa, y el mismo argumento que esboza el presidente Correa respecto a justificar la decisión de explotar el Yasuní se basa en ese sentido, lo cual tiene una justificación y una explicación democrática de una orientación de una economía social de base popular, efectivamente. Pero al mismo tiempo, y aquí yo creo que esta es la gran paradoja y es un problema político que quisiera alertar, porque al mismo tiempo que se ha conducido esta línea de redistribución, uso de los recursos naturales, soberanía sobre aquellos, etcétera, etcétera, también la idea del buen vivir puso por delante, entre otras cuestiones del caso del ITT,
y la posibilidad de combatir la pobreza y las desigualdades haciendo la economía, conduciendo la economía de otro modo. Y esto que en un inicio parecía una idea muy difusa, recordemos que 3 años después de la puesta en juego de la iniciativa Yasuní-ITT, en junio del 2010, solo 38% de los ecuatorianos conocían esta propuesta. Ahora, para julio del 2013, 75% de los ecuatorianos la conocen y 93% está de acuerdo. Es decir que la legitimidad del programa gubernativo de redistribución de recursos a través del uso de los bienes nacionales es tan grande como aquella que ha ido adquiriendo esta iniciativa. Y aquí viene el gran dilema político, ¿no? Este es el dilema político fundamental. En un inicio las coaliciones sociopolíticas que apuntalaron esta propuesta eran débiles. A mí me parece que en términos generales quienes condujeron la iniciativa Yasuní-ITT en los diversos momentos no abrieron el juego y el debate político hacia la sociedad, no la han abierto. Y eso fue un gran error. Eso ha sido un gran error, eso ha sido un gran error, pero aún a pesar de aquello se ha generado lo que yo denomino una simpatía difusa por el Yasuní-ITT a nivel popular que explica este debate que estamos teniendo, cómo se han movido las redes sociales y sobre todo no es casual que el presidente haya nombrado más de 10 veces a los jóvenes cuando justificó su decisión de explotar el ITT. Ahí está el dilema y ahí está la demanda política de consulta popular con respecto a esta cuestión. Ahora, pero voy a eso, Franklin, antes de pasar donde Carlos Viteris Hualinga. A ver, yo conozco también esa investigación en cuanto a cómo fue subiendo el nivel de aceptación y el nivel de convicción de proteger el tema, y sobre todo me llamó la atención en Guayaquil, donde la gente es mucho más pragmática, comenzó a crecer este apoyo a Yasuní-ITT. Pero sin embargo de eso, cuando se les preguntan a los mismos jóvenes, si en caso de no tener éxito de este programa emblemático, el Yasuní-ITT, ¿estarían dispuestos a aceptar el plan B? La respuesta también es sí. Franklin. Efectivamente, yo lo que digo, bueno, los datos que yo he visto van por otro lado, pero yo diría, hay una controversia política, hay una querella democrática abierta por esta decisión del gobierno. Esta decisión no puede sustentarse solo en argumentos contables. El tema de la naturaleza del ITT está colocándose como una valoración particular de los ecuatorianos respecto a aquella. No solo es la cuestión contable, sino el valor de uso, lo que significa, los modos de apropiación, los modos de construcción de identidad y de cultura respecto a la naturaleza. Los ecuatorianos merecen debatir más ampliamente y yo creo que es una decisión tan importante, no solo es del Yasuní-ITT, es el modelo de desarrollo, es la frontera extractiva la que está en juego y me parece que la decisión del presidente Correa merece una mucho más amplia discusión, insistiendo en que la legitimidad de su decisión está ahí, estuvo enunciada desde un inicio, hubo plan A, plan B, se agotó un tiempo, pero esto no supone que se haya creado una expectativa política que requiere una resolución democrática. Franklin. Carlos Viteri, Franklin Ramírez dice, este debate no debe aterrizar tan solo en un debate contable. Carlos, yo creo que todos los que estamos acá estamos coincidiendo en los grandes objetivos del país y al mismo tiempo en las grandes prioridades del país. Estamos coincidiendo de que es necesario proteger un bien de la humanidad, que es la biodiversidad. Estamos hablando de un nuevo modelo que se independice de los combustibles fósiles. Y es justamente gracias a la iniciativa Yasuní que estamos tratando este concepto. Estamos también hablando de la necesidad de eliminar la pobreza. De tal manera que son líneas que el gobierno los tiene absolutamente claros en su plan de gobierno, en el plan del buen vivir. Ahora allí yo creo que no hay ningún dilema. No hay ningún dilema. El dilema no es o explotar o dejar bajo tierra o la lucha por la pobreza. Yo creo que las dos cosas deben ir y pueden ir juntas. Y de hecho ya hemos visto experiencias absolutamente innovadoras y prácticas en el campo de Pañacocha. En el campo de Pañacocha donde confluyen justamente ese cuidado ambiental y el buen vivir en base a servicios a las comunidades. Otra pausa, amigos televidentes, y sigan en esta sintonía de este debate. Por cierto que la ciudadanía me lo ha pedido. Y aquí tenemos las dos posturas, como siempre, en este programa plural. Cuando Walter Spurger decía, me llama la atención coincidir en TC con la oposición. Bueno, en mis programas siempre va a haber pluralismo, mi querido Walter, y a ti te consta. Venimos de inmediato.
La Constitución prohíbe la explotación en zonas protegidas. ¿Cómo es posible promover lo contrario? Gracias, Karen Rodríguez, por su pregunta, y recordamos a los amigos televidentes, siempre nos pueden hacer llegar sus preguntas, ya sea a través de correo electrónico o a través de la webcam. Y complemento la pregunta de Karen Rodríguez. El artículo 407 de la Constitución de la República del Ecuador, la vigente, dice lo siguiente: se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. Excepcionalmente, y aquí está la clave en cuanto al argumento del presidente de la República, excepcionalmente, dichos recursos se podrán explorar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de la Asamblea, por parte de la Asamblea Nacional, en relación a que es interés nacional. Y de estimar lo conveniente, esto es clave también, de estimar lo conveniente, se podrá convocar a consulta popular. Comienzo con Carlos Viteri, a pesar que terminaste el bloque anterior, porque tú eres el asambleísta. O sea, aquí hay dos claves. Es decir, excepcionalmente, dichos recursos se podrán explotar a petición fundamental del presidente. El presidente dice: tengo que luchar y para erradicar la pobreza los necesito. La Asamblea Nacional tiene la potestad de aprobar la solicitud del presidente de la República. Tiene varias potestades, evidentemente. Uno es negarlo, la otra es aprobarlo, y la otra dice: me prefiero que esto se legitime en el pueblo ecuatoriano y traslado a consulta popular. Carlos Viteri, ¿cuál debería ser la posición de la Asamblea Nacional? Bueno, la Asamblea Nacional, que todavía no ha recibido, al momento en que estamos acá, todavía no ha recibido la petición oficial de parte del Ejecutivo, pues una vez que eso se efectivice, pues a la luz de lo que establece este artículo 407 que acabas de leer, pues debatiremos, y las decisiones en relación a la declaratoria de interés nacional o a su vez la conveniencia de una consulta popular serán la resultante del debate. Las dos vías son legítimas, son constitucionales, y el análisis de la Asamblea Nacional tiene que ser un análisis en base a escuchar a los distintos actores, en base al análisis profundo y responsable de los objetivos nacionales y de las urgencias del país. Permítanme plantear así: a ver, ustedes tienen los votos, o sea, hay que ser franco y realista. Ustedes tienen los votos, si quieren, lo aprueban y no necesitan ir a la consulta popular. El tema es, siempre se ha discutido legalidad versus legitimidad. ¿Frente a qué estamos a partir del debate del Yasuní? Yo creo que los temas de consulta son constitucionales, son legítimos. No, es que eso no está incluyendo la iniciativa ciudadana de promover una consulta. Es legítima, ¿no? Yo entiendo creo que no se contrapone. El tema es que en el análisis tenemos que hacerlo con información sincera, información clara, sin politización y sin distorsión de la información, sin pensar que sin falsos dilemas que ponen como que la intervención del Yasuní significa que Yasuní se convierte a polvo y ceniza, lo cual no es cierto. Ok, me quedo ahí para que veamos un reportaje que también tenemos preparado sobre lo que ha significado el tema del petróleo. El Ecuador ha dependido gran parte del petróleo. Para algunos es una bendición y para otros ha sido una maldición. Veamos. Varios son los argumentos de movimientos sociales o personas que miran en la ecología una forma de salvar al mundo de la contaminación. Sin embargo, profundizando un poco en el tema, nos encontramos que varios productos que utilizamos diariamente son hechos con materias primas que a veces ni imaginamos. Por ejemplo, de los hidrocarburos se obtiene el gas utilizado en la mayoría de hogares del país, así como gasolina y llantas para vehículos de transporte diario y trabajo pesado, diferentes tipos de tela para la vestimenta de la gente, medicamentos indispensables para las enfermedades de la población. No se sorprenda si le digo que parte de su televisor, computador y celular también están hechos de hidrocarburos. En esta lista también encontramos fundas plásticas, envases para agua embotellada, tuberías e incluso fertilizantes para la actividad agrícola. Teniendo en cuenta que hasta cosméticos y detergentes se hacen con hidrocarburos, podemos decir que la sociedad actual, a pesar de la contaminación del petróleo, depende de él. Alternativas para frenar en algo este consumo existen. Por ejemplo, el Estado ecuatoriano impulsa el cambio de la matriz productiva y diversificación de la matriz energética. Ahora, dígame usted, ¿qué piensa hacer al respecto? Pulso Político, Javier Rosero.
Gracias, Javier Rosero. Bueno, tengo varias preguntas aquí. Uno con relación a lo que dijo Carlos Viteri y a la reflexión que les digo, legalidad versus legitimidad en relación a la consulta popular. Pero, Joan, la economía ecuatoriana ha dependido del petróleo y todas las actividades tienen impacto ambiental. ¿Cómo hacemos? Claro, pero precisamente, bueno, en cuanto a la consulta, yo creo que una consulta es la que la Asamblea pueda ofrecer, que como ganó totalmente con gran éxito, pues, y total legalidad. Tiene los votos. Legalidad, los votos, yo creo que no lo va a hacer, pero ahí el artículo... ¿Tú crees que no lo va a hacer? Pero lo que estamos hablando, lo que se habla en las redes, como usted dice, es de una consulta popular bajo el artículo que creo es el 104, ¿no es verdad? Por iniciativa. Y es lo que Julio César Trujillo hoy presentó en la Corte Constitucional. Claro, la pregunta, porque hay que ir empezando. Entonces viene la pregunta. Hay que recoger firmas. Y luego hay otro artículo, que es el artículo de pueblos en aislamiento voluntario, que esto se aplica, puede ser que se tenga que aplicar. Pero yo no soy un experto en derecho constitucional, ni me toca a mí discutir estos temas políticos, excepto ver con mucho interés cómo la derecha se ha dividido en este país, en este tema. Hay una derecha, ¿no?, que era tan anti-Correa, digamos, que estaba por el Yasuní y ahora vuelve a su discurso normal, que es estar a favor de la extracción de petróleo, con los argumentos realistas que nos está aquí diciendo el señor Spurrier, ¿no?, y que diría muchos a otra gente, así neoliberal, amablemente lo digo, ¿no? Entonces, es bien interesante lo que ocurre. Le tengo que dar la palabra, después de ese comentario, le tengo que dar la palabra a Walter. Pero yo creo que hay dos temas que aquí quedan. Uno, esto del consumo que ha salido ahora. Sí. El ITT es una pedagogía muy buena para los consumidores de petróleo. En Europa, en Estados Unidos, los que consumimos demasiado en el mundo, los que contaminamos demasiado, que se sepa de dónde la porquería que es sacar petróleo de la Amazonía o del BP en el Golfo de México. Esto es muy bueno. Y el otro tema, que si me permites 10 segundos, que yo no puedo dejar pasar otra vez y otra vez, es el 1 por 1000, porque es que es absurdo, es una falsedad. No se puede tener un buen debate si una parte dice que se va a afectar el 1 por 1000 del territorio, ¿no es verdad? Ok. Bueno, tengo que darle la palabra y el derecho a la réplica a Walter Spurrier, que fue mencionado y además encasillado. Bueno, sí, estamos hablando de posiciones y se me ha intrigado digamos, un término en términos derogatorios, que me preocupa tratar eso cuando estamos hablando, un golpe bajo cuando estamos hablando en puntos programáticos, ¿no? Cuando yo normalmente evito tratar de encasillar a personas cuando están defendiendo sus posiciones. Pero estamos hablando de una posición del presidente de la República, con que da la casualidad que yo coincido, a pesar que no soy cuidario, y el epíteto se me lanza a mí. ¿Por qué no se lo lanzamos entonces al presidente, quien es el autor de la propuesta? Yo creo que es un poquito atrás tratar de hablar de mí, justamente por no querer hacer directamente a quien ha hecho esa propuesta con la que yo coincido. Entonces, hecha esa aclaración, Walter. ¿Cómo? Hecha esa aclaración, pasemos al tema de la dependencia de la economía. Bueno, la economía depende del petróleo. O sea, el gobierno está llevando a cabo un programa en que depende de un alto gasto público, y eso va a venir abajo. Y el presidente lo que está buscando es fondos para que no se le venga abajo la economía tan dependiente del petróleo. Y no ha habido esfuerzos por cambiar el orden de la economía y no se lo va a poder hacer en un horizonte corto. Sin embargo, mantienen el tema de el cambio de la matriz productiva como un proyecto a futuro, como un proyecto que ya se está manejando. Lo que sucede es que en esto de la matriz productiva hay distintas lecturas. ¿Qué es lo que el gobierno habla por matriz productiva? Yo tengo entendido que el gobierno llama matriz productiva a ser productos con mayor incorporación de valor agregado. Crear o sea, una básica. especie de industrialización. Hay otras personas que tienen una versión alterna, que es esencialmente dar marcha atrás de un avance hacia una economía consumista como la que siguen los países del norte u otros países de América Latina. Yo no quiero endilgarlos con adjetivos a las personas que quieren eso, me parece que es respetable esa posición. Pero en ese sentido, yo pienso que cuando el presidente dice cambio de matriz productiva es productos con mayor valor agregado. Ok, voy donde Franklin Ramírez. Franklin, me salgo del tema económico porque veo que en el tema de la consulta popular pusiste una cara que quieres hablar del tema. Legalidad versus legitimidad, independientemente que la ciudadanía evidentemente pueda recoger firmas, eso es evidente, la Constitución lo estipula, pero vamos aquí al sentido del asambleísta, al espíritu del asambleísta en relación a este tema. Sí, me parece que una decisión como esta requiere la más alta legitimidad democrática y el pronunciamiento popular y un debate sostenido en el tiempo.
hay que salir de la cuestión contable. Ya ha habido una iniciativa, el profesor Martínez Dalier ha leído una pregunta, es probable que surjan otras preguntas, va a haber una presión popular por respecto a este tema. El presidente Correa ha dejado abierta la posibilidad de escuchar el pronunciamiento popular sobre esta cuestión. Esta es una cuestión eminentemente política y requiere resolverse, insisto, de modo muy democrático, lo que no supone, y me parece que ahí la pregunta esbozada por Julio César Trujillo no da cabida a aquello, lo que no supone desconocer que efectivamente existe un problema con el presupuesto público, ¿no? La pregunta esbozada por las organizaciones a las que ha aludido Martínez Dalier simplemente dicen, ¿quiere usted explotar sí o no? Con lo que desconocen la existencia de un problema... no hay contextualización. Me parece. Entonces, a mí me parece fundamental que en el marco del debate por la consulta popular se abra la discusión sobre otras alternativas posibles que no la explotación del ITT para resolver el problema del presupuesto público. Carlos Viteri, ante esa duda, ¿qué se debería consultar en una consulta popular? Mire, me llega otro Twitter del señor Banjama que dice, y se refiere al feriado bancario, ¿por qué mandar una consulta popular desde la Asamblea cuando no se consultó en consulta popular el tema del feriado bancario? Punto 1, punto 2. Y si existe esta corresponsabilidad, el presidente de la República ha dicho, entonces consultemos para eliminar los subsidios al gas y al combustible, para mantener el petróleo bajo tierra. Bien, yo creo que la discusión, insisto, en que no puede ser blanco y negro, ¿no? Yo quisiera conocer de parte de quienes están cuestionando la decisión del Ejecutivo, bueno, ¿cuál es la alternativa? Yo creo que la humanidad todavía, y sobre todo los países industrializados, están lejos de desmontar toda esa estructura y estilo de vida basado en combustibles fósiles. Y eso es una realidad. Necesitamos una etapa de transición en donde vayamos armonizando la economía con la sociedad y el ambiente. Y sin duda estamos en ese proceso, ¿ya? No podemos pretender cambiar casi 4 décadas de mala práctica petrolera en 6 años. Yo creo que estamos en ese proceso de transición necesaria y que no está únicamente en juego en la iniciativa Yasuní ITT. Somos un país en transición hacia un nuevo paradigma, hacia un nuevo modelo, y allí se sustenta toda la propuesta y la transición hacia una nueva matriz productiva, una matriz energética que significa darle valor agregado, que significa tener energía limpia, que significa generar capacidades y conocimiento. Gracias, Carlos y la respuesta sí está allí en las universidades. Carlos Viteri Hualiga, muchas gracias. Joan Martínez Dalier, gracias. Franklin Ramírez, gracias. Walter Spurrier, gracias. Se nos terminó el tiempo. Quisiera seguir debatiendo esto en este programa, extenderme el horario, pero no lo puedo hacer. Pero lo que no puede terminar en el día de hoy es el debate sobre el Yasuní. Ya bastante se ha avanzado con la necesidad o con el reconocimiento de tener que debatir esto, que salga de las paredes de la Asamblea. Y ustedes, como siempre, concluyen. La Asamblea Nacional está enfrestada o se le enrostró legalidad versus legitimidad. ¿Requiere esto de una consulta popular? ¿Usted qué opina, amigo televidente? Esto fue Pulso Político. Soy Carlos Rabascal. Los espero el próximo día domingo. Un fuerte abrazo.